Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Voy a pedirles, hermanos, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 7. Continuamos con esta serie de predicaciones que se llama Hablemos del Espíritu Santo. Es una serie, hermanos, que tiene como propósito recordarnos o darnos a conocer cuál es la obra que el Espíritu Santo, o en qué consiste la obra que el Espíritu Santo quiere llevar a cabo en la vida de cada uno de nosotros como personas y como iglesia. Al hablar del Espíritu Santo tocamos un tema doctrinalmente muy importante, muy relevante. Pero no solamente tocamos un tema importante y relevante, sino que tocamos un tema que tiene que ver con la vida diaria, con la vida cotidiana. Jesucristo envió su Espíritu con diferentes propósitos para que nosotros como hijos de Dios supiéramos que no estamos solos. El día de hoy el tema que vamos a estudiar se llama Nuestra batalla contra el pecado. Nuestra batalla contra el pecado. Y quiero decirles, hermanos, a manera de introducción, que es necesario depender absolutamente del Espíritu Santo. Es necesario depender absolutamente del Espíritu Santo, porque solamente con su ayuda podemos estar en el campo de batalla de la tentación cotidiana y vencer. Un soldado no puede ser enviado al campo de batalla si para empezar no trae un uniforme que lo identifique como soldado, una furnitura en su espalda, es decir, todo el requerimiento que requiere para ir al campo de batalla, una herramienta, una capacitación, una ayuda, un monitoreo de parte de algún superior, ¿verdad?, de algún comando que le permita ir sorteando todas las circunstancias que va a enfrentar en el campo de batalla. Sería inútil tomar a cualquier hombre, hermanos, por fuerte que sea, por valiente que sea, sin una preparación previa, sin una supervisión, colocarlo en un campo de batalla, porque seguramente el porcentaje de muerte para él va a ser mucho mayor que alguien que está capacitado. Bueno, así nosotros tenemos que depender plena y absolutamente, porque solo con la ayuda del Espíritu Santo podremos permanecer en el campo de batalla de la tentación cotidiana y vencer. ¿Por qué es importante, hermanos, hablar acerca de nuestra batalla contra el pecado? Punto número 1, porque es real. Y voy a llevarles al libro de Génesis capítulo 4 versículo 7. Hermanos, mientras estudiaba este tema, vino a mi mente de inmediato, ¿verdad?, este versículo, capítulo 4 versículo 7. Oraba yo a Dios y le pedía sabiduría para que me permitiera desarrollar el tema, y siempre pienso, ¿verdad?, siempre que estoy orando o cuando estoy planeando algún sermón, una serie, pienso cuál es la cita que va a ser más adecuada para poder empezar con ese sermón, para poder complementar la enseñanza, hermanos. Y creo yo que Dios me hizo recordar este pasaje, y vamos a ver por qué. Porque vamos a regresar al principio de los tiempos, a Génesis. Dice Génesis capítulo 4 versículo 7, Jehová el Señor está hablando con un hombre cuya vida es trascendente, ya sea para bien o para mal, en la palabra de Dios, y es un hombre llamado Caín. Su hermano ha traído una ofrenda delante de Jehová. La ofrenda le agradó al Señor. Caín trae su ofrenda, una ofrenda que no le agrada al Señor. Se enoja Caín, y entonces hay una charla, hay una conversación entre Dios y este hombre, y Dios a través de esa conversación está motivando a este hombre, pero le está dando una advertencia. Génesis capítulo 4 versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, es decir, no serás reconocido, no vas a ser colocado en una posición en la que se va a reconocer que tú fuiste capaz de corregir tus acciones. Y vean qué interesante, Dios le está diciendo, si tú corriges lo que vienes haciendo hasta ahorita, no vas a ser enaltecido, no vas a ser reconocido como una persona que entendió que estaba mal, que corrige su falta, su pecado, y a quien incluso, porque enaltecer es quizás reconocer, aplaudirle como alguien que corrigió. Pero también le dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Llamo su atención a la primera parte. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Esa frase, el pecado está a la puerta, hermanos, es la clave de todo.
Porque Dios le está diciendo, Jehová el Señor le está diciendo a Caín: el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. El pecado está esperando el momento para dominarte. El pecado es como un león que está buscando a quien devorar. Dios personifica el pecado. ¿Qué es personificar algo? Personificar es una figura literaria que sirve para darle atributos humanos a algo que es inanimado. El viento me golpeó tan fuerte en el rostro que claramente sentí un fuerte puñetazo. El viento no tiene un brazo, ¿estamos de acuerdo? No tiene la capacidad de hacer esto. Pero el golpe puede llegar a ser tan alto o tan grande que una personificación implica darle a algo inanimado, ¿sí?, atributos humanos. Dios está, ¿verdad?, usando esta figura literaria que en ese momento no era como tal una figura literaria, pero está diciendo: mira, el pecado es como alguien que está listo para atraparte, para dominarte, para atacarte. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa esto? Que desde el momento mismo que Adán y Eva sucumbieron, se vencieron, se dejaron vencer, hermanos, ante el pecado, a partir de ellos, todos los seres humanos nos hemos visto, hermanos, envueltos en una feroz batalla entre el dominio del pecado y la libertad. Mira qué interesante. Desde que Adán y Eva pecaron, los seres humanos nos hemos visto envueltos en una feroz batalla entre el dominio del pecado y la libertad de él. Vamos a mirar a nuestro alrededor, vamos a pensar en la humanidad en la que vivimos, hermanos. La pregunta es simple, es sencilla. ¿La humanidad en general ha ganado la batalla contra el pecado o la ha perdido? Es mi opinión personal que lamentablemente la humanidad en general ha perdido la batalla contra el pecado. Y como una prueba visible, hermanos, solamente necesitamos voltear a nuestro alrededor. Por donde quiera hay robos, hay secuestros, hay violaciones, hay homicidios, hay tráfico humano, hay narcotráfico, hay avaricia, hay odio, hay mentiras, hay adulterio, hay fraudes, y la lista pudiera seguir con un largo etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que Dios, desde el principio de los tiempos, nos dio una advertencia. Dios desde el principio de los tiempos nos dio una advertencia. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es la advertencia? Que si el ser humano no corregía su comportamiento, el pecado sería como una fiera, como un león listo para atacarlo, atraparlo y dominarlo. Va de nuevo, hermanos, va de nuevo. Por eso es que desde el principio de los tiempos, Jehová el Señor le dijo al hombre, le advirtió al hombre, que si no corregía su comportamiento, el pecado era como una fiera que estaba listo para atacarlo, para atraparlo y para dominarlo. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Y estamos hablando de la batalla, de nuestra batalla como seres humanos diaria contra el pecado. Y estamos diciendo que el mundo ha perdido la batalla contra el pecado. De Dios no es la culpa que haya robos, secuestros, violaciones, homicidios, tráfico humano, narcotráfico, avaricia, odio, mentiras, adulterio, fraudes, etcétera, etcétera. No es culpa de Dios. No es porque Dios está ajeno a la creación, no es porque a Dios no le importa, es porque el hombre ha perdido la batalla contra el pecado. Se ha dejado, no solamente ha estado descuidado y el pecado lo ha atacado, sino que lo ha atrapado, lo ha dominado. ¿Quién es Caín, el hombre a quien Dios le hizo esta advertencia? Caín en la Biblia es conocido como el primer homicida. El primer hombre que en este mundo mató a un ser humano se llama Caín. El problema no es ese, que de hecho es muy grave. El problema es que mató a su propio hermano. Es decir, fue un fratricida. ¿Y por qué lo mató, hermanos? Su hermano no le hizo nada. No le hizo nada. Lo mató porque le tuvo envidia.
Lo mató porque le enojó que Dios aceptara su sacrificio. Y esto hizo que Caín se enojara muchísimo. Pero ojo, a pesar de que Dios le advirtió: Caín, ten cuidado, corrige tu camino, corrige tus acciones, no actúes equivocadamente, él no escuchó. Hermanos, y si aún Dios no lo hubiese advertido que lo hizo, en este mundo todos los seres humanos, antes de hacer algo malo, hay algo dentro de nosotros que nos dice: no lo hagas. ¿Y saben qué es eso? La conciencia. La conciencia te dice: no mientas, no robes, no defraudes, no violes, no secuestres, no hagas esto. Pero Dios no permitió que fuera la conciencia de Caín el que lo exhortara, fue él mismo, pero no escuchó. Caín perdió la batalla contra su propia maldad y ensució sus manos, hermanos, con la sangre de su propio hermano. Qué triste es esto. Es triste pensar que la batalla entre el pecado y el hombre en general, el cristiano, no es la excepción. Ustedes y yo como cristianos, hermanos, no estamos exentos. Es una batalla real. Es una batalla en la que nosotros no estamos ajenos, porque a pesar de que nosotros, hermanos, ya hemos sido perdonados por Dios, todos nuestros pecados han sido borrados, aquellos que nos condenaban, me refiero, hasta que el momento en el que creímos en Cristo, seguimos estando expuestos a que en cualquier momento podemos volver a caer en el pecado. Por eso Pedro escribió una cosa en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. Y vamos a ver este pasaje de la Biblia en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, donde el apóstol de Jesucristo nos hizo una advertencia. Escucha, ¿te habías dado cuenta, hermano? ¿Te habías dado cuenta que la advertencia que Pedro hizo a los creyentes en su tiempo es la misma que Jehová le había hecho a Caín? ¿Te habías dado cuenta de eso? Mira lo que dice 1 Pedro 5, 8. Sean sobrios, estén despiertos, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Primera de Pedro 5:8, lo leo de nuevo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Hermanos, ¿sí o no? Son las palabras que Jehová le dijo a Caín. El pecado está a la puerta como una fiera que está tratando de atraparte. Es exactamente lo mismo. Es interesante que sea Pedro el que escribe este pasaje, porque él había sido presa de ese león rugiente. Él había sucumbido ante su propio pecado. Y ahora él advierte, hermanos, a los demás. Pero quiero decir lo siguiente, hermanos. La batalla contra el pecado es tan real que Satanás mismo va a aprovechar nuestras debilidades y tentaciones para atacarnos, atraparnos y dominarnos, para así alejarnos de la comunión con Dios y causar dolor al Espíritu Santo por nuestro pecado. Voy a leerles, no lo busquen, Efesios capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Satanás quiere a través de la tentación llevarnos a pecar para entristecer al Espíritu Santo. Así como tú y yo entristecemos a nuestro Padre cuando le fallamos, así como nuestros hijos nos entristecen cuando llevan una vida rebelde, el Espíritu se entristece cuando nosotros pecamos. Pero escucha esto, hermano, hermana, escucha esto. Satanás sabe que no puede arrebatarnos de las manos de Cristo. Esto es importante. Satanás sabe que no puede arrebatarnos de Cristo. Él sabe que no podemos perder nuestra salvación, pero sabe también que nuestros pecados sí rompen nuestra comunión con Dios. Sabe que nuestros pecados nos roban el gozo que sentimos al ser hijos de Dios. Y sobre todo sabe que cuando nosotros pecamos, se apaga nuestra influencia cristiana, que perdemos nuestra capacidad de influenciar a las demás personas. Porque las personas que saben que somos cristianas, con quienes vivimos y tratamos cotidianamente, son influenciadas por nosotros.
por nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar, de actuar, de reaccionar, de ver la vida. Pero cuando pecamos, callamos nuestra boca. Opacamos todo aquello que nosotros hacemos y Satanás logra que el mundo se decepcione de Dios, de Cristo. Al llevarnos, hermanos, ¿verdad? Aprovechando nuestras debilidades, busca entonces, hermanos, hacer lo que hizo con aquel hombre: atacarlo, atraparlo y dominarlo. La pregunta, hermano, hermana, es: ¿estás tú y yo, estamos conscientes de que la batalla es real, es cotidiana, es todos los días, los 365 días del año? Y si no, entonces déjame añadir todavía un punto más: nadie está exento. Allí mismo en Pedro, el versículo 9, es decir, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 9, y sin perder Pedro, vamos a leer Romanos, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 9. Si no los encuentran, no se preocupen, yo prefiero que los escuchen, ¿verdad? Yo prefiero que los escuchen. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 9, dice la palabra de Dios. Es la misma idea, dice, hablando respecto a Satanás, dice Pedro lo siguiente, 1 de Pedro capítulo 5 versículo 9, dice así la palabra de Dios: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, tú y yo podemos llegar a la conclusión: pero ¿por qué paso por estas tentaciones? ¿Pero por qué paso por estas pruebas? ¿Pero por qué a mí o por qué nada más a mí? No. Las tentaciones, las pruebas, las tribulaciones que nos debilitan y que el enemigo puede utilizar para atacarnos, son cosas que todas las personas de una o de otra manera viven, que todos los cristianos en el mundo vivimos. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Vamos a regresar a Romanos capítulo 7, versículo 18. Porque todos sin excepción estamos en la situación que Romanos capítulo 7, versículos 18 al 21 nos indica. Entonces, el título de la predicación de este día se llama Nuestra batalla contra el pecado. Punto número 1. Ya dijimos que es real y que Dios desde el principio de los tiempos le advirtió al hombre: ten cuidado, es algo que te puede atrapar, que te puede dominar. 2, nadie está exento. Romanos 7, 18 al 21. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, es decir, en mi vida, en mi cuerpo, en mi mente, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Quiero ayudarme, hermanos, de la siguiente ilustración para poder comprender mejor lo que el apóstol Pablo está diciendo. Quiero que observen la imagen, hermanos, que está alrededor. Un cristiano común, ya sea un varón o una mujer. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, tenemos dos naturalezas. Antes, sin Cristo, teníamos una naturaleza carnal. Estábamos alejados de Dios, ajenos de Dios, sin la capacidad de decir no al pecado. Esta naturaleza carnal nos lleva a la desobediencia. Está influenciada por nuestro deseo natural de hacer lo malo y por la tentación del diablo y de sus huestes de demonios. Pero cuando recibimos a Cristo, su Espíritu Santo está en nosotros, nacemos espiritualmente y tenemos una naturaleza espiritual que nos lleva a la obediencia a Cristo y que está influenciada por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a dominar el deseo natural de hacer lo malo para anhelar, desear hacer lo bueno. Todos los cristianos tenemos que enfrentar la misma batalla diaria. El pastor, los misioneros,
los predicadores, los maestros de escuela dominical, los hermanos que tocan los instrumentos, los hermanos que dirigen las reuniones, los cristianos nuevos y viejos en la fe. Nadie está exento. Todos estamos sujetos, ¿verdad?, a las mismas tentaciones, a las mismas pruebas. Ahora bien, debido entonces a que el pecado es algo peligroso, los cristianos tenemos que ser como soldados, porque estamos en una batalla. El pecado, hermanos, tiene la capacidad de hacer daño a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro cuerpo. Debemos de ser como soldados que están alerta, pero no con un arma, sino con la palabra de Dios, con la oración. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 38, lo siguiente: debido a lo peligroso y dañino que es el pecado, debemos de ser como soldados que están alerta espiritualmente, y sobre todo necesitamos, hermanos, orar unos por otros. Vamos a ver la advertencia que dio Jesucristo en Marcos capítulo 14, versículo 38. Hermano, hermana, quizás haya ocasiones en que tú digas: hermano, yo sí oro por la iglesia, yo sí oro por los hermanos, pero a veces ya no sé qué pedirle a Dios, ya no sé por qué rogar al Señor. ¿Quieres que te diga por qué orar? Ora a Dios, ¿verdad? Por mí, hermano, por favor. Ora por los hermanos que estamos al frente y dile al Señor: Señor, libra de tentación a nuestros líderes, a nuestro pastor, a nuestros misioneros, a los hermanos que nos dirigen. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesucristo en Marcos 14, 38, velad y orad, dice Jesucristo, para que no entréis en tentación. La pregunta es ¿por qué? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ojo, Jesucristo dice que la carne es débil, porque está reconociendo que cuando nos dejamos dominar por la naturaleza pecaminosa, somos débiles. No porque no podamos vencer el pecado. Así que yo quiero decirte algo, hermano, hermana, en esta tarde. El que la carne es débil no es una excusa. Porque algunos cristianos decimos: bueno, hermano, es que, pues, tú sabes, la carne es débil, ¿no? Sí, yo sé que peco a cada rato y que yo no puedo dejar de fumar, de beber, de maldecir, de robar, de fornicar, porque pues la carne es débil, hermano. El propio Señor lo dijo: la carne es débil. No, Él está diciendo que si nosotros no oramos, vamos a estar en debilidad. Pero por eso dice: hay que orar para no caer en tentación. Hermanos, es muy doloroso cuando algún pastor, un líder en la iglesia, caen en pecado. Y para algunos de nosotros tal vez es muy fácil juzgar. ¿Cómo es posible que haya caído? ¿Es cierto? Es una decisión que él tomó en un momento dado. Pero Pablo dice en Romanos 7:2 que leímos hace rato, 7:21, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Por qué cayó ese hermano, esa hermana, ese pastor, ese misionero, ese líder, ese predicador? Porque el mal está en él, el mal está en ti, el mal está en mí. Y como dije hace rato, hermanos, es doloroso, es triste. Por eso debemos de orar unos por otros. Pablo, hermanos, era un gran varón de Dios, era el apóstol, vamos a llamarle, que, vamos a decir, humanamente hablando, estableció más iglesias, más obras misioneras, preparó un equipo inmenso. Pero él estaba consciente de una cosa, de su naturaleza pecaminosa. Él dice: el mal está en mí. Él está reconociendo la lucha intensa que él mismo tenía y que enfrentaba todos los días para no fallar a Cristo. Hermanos, si Pablo enfrentaba una batalla diaria contra el pecado, ¿qué nos espera a nosotros? No estoy colocando a Pablo en un estándar inigualable, pero sí estoy reconociendo al hombre. No sé si me explico, porque creo que es justo reconocer quién era él. Y por lo tanto nosotros también tenemos que reconocer, hermanos, que ese mal está allí.
Oremos, hermanos, unos por otros entonces, para no caer en tentación. Yo invito a los hermanos que están en la transmisión, que estamos aquí, los que vean después la repetición, a que oremos por aquellos hermanos que han caído, para que se arrepientan, para que vuelvan a la iglesia, pero sobre todo al camino de la fe. Porque nada ganaríamos que volvieran a este lugar si no vuelven a Cristo arrepentidos. Aunque todos seamos tentados, hermanos, oremos por todos. Es muy posible, hermanos, que Satanás ataque más duramente a aquellos cristianos que están al frente. Y la pregunta es ¿por qué? Porque él sabe que si logra que caiga alguien que es visto por todos, la afectación va a ser mayor. Hay iglesias que han caído cuando sus pastores han caído, cuando sus líderes han caído, cuando sus predicadores han caído, porque dicen, si el que nos predicaba, si el que nos enseñaba, no, mejor vámonos. Satanás sabe eso. Por eso es tu responsabilidad y la mía orar, hermanos, por los que están al frente de nuestra congregación, en realidad por todos. Nuestra batalla, hermanos, contra el pecado ocurrirá, y por eso coloqué aquel reloj arriba, ¿verdad?, que está trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hermanos, esa batalla va a durar hasta que muramos o hasta que seamos arrebatados en la presencia del Señor o a la presencia del Señor. Punto número 3. Sí, tenemos una batalla contra el pecado, pero la buena noticia es que todos podemos vencer. Todos podemos vencer. Romanos capítulo 8, versículo 2. No es una batalla que tenemos que perder. Bueno, el mal está en mí, la carne es débil, no puedo hacer nada. No, todos podemos vencer. Romanos capítulo 8, versículo 2, dice así, hermanos, el Señor en su palabra. Romanos capítulo 8, versículo 2, dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice? Me ha librado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando Pablo dice, el mal está en mí, no dice me voy a entregar a él. Dice, la ley de Dios, la ley del Espíritu, la ley que el Espíritu deposita en mi mente, me ha librado. Hermanos, la batalla contra el pecado es una batalla feroz, a muerte. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros tiene el poder y la autoridad para librarnos del dominio de nuestro propio pecado, de nuestras propias concupiscencias, de nuestros deseos carnales descontrolados, pero solamente cuando le rendimos el control permanente de nuestras vidas. Noten que no estoy diciendo que nos libra, hermanos, del pecado que Satanás nos hace cometer, de las concupiscencias que él pone, de los deseos carnales que él alimenta. Porque toda la gente nos excusamos diciendo que Satanás y Satanás, pero pecamos por nuestra voluntad, no por él. Entre más nos rindamos al Espíritu de Dios, el Espíritu va a obrar en nuestro interior, hasta que la Biblia, la palabra de Dios, nos conforte, nos sostenga, nos redarguya para no caer. Solo el Señor, solo el Espíritu Santo puede darnos la victoria en nuestra batalla contra el pecado. Observa esto, hermano, hermana. Sin embargo, ojo, solo el Espíritu Santo tiene el poder y la autoridad para darnos la victoria contra el pecado. Sin embargo, no todo el trabajo es suyo. No todo el trabajo es suyo. Nosotros no solo somos responsables de mantenernos dependientes del Espíritu Santo, sino que voluntariamente, de acuerdo a la ilustración, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Rechazar el pecado. Viene tu amigo y te dice, tómate otra. No, gracias. Mira, vamos a hacer esto. No, gracias. No. Voluntariamente debemos de rechazar el pecado, de alejarnos de los lugares, de las ocasiones
o de las personas que nos hacen caer, de quienes nos influyen para ser rebeldes. Y llamo su atención a esto, ya sean familiares, amigos o hermanos en la fe. Pensé mucho en decir esto, hermanos, aunque para ser honesto, no es la primera vez que lo digo. Tal vez te parezca extraño que te estoy diciendo que hay hermanos de la iglesia de quienes tienes que alejarte, pero lamentablemente así es. Porque en la iglesia siempre va a haber hermanos rebeldes y carnales, que ni se consagran a Cristo, ni se alejan de la iglesia. Solamente sirven de tropiezo para motivar a otros de la iglesia, hermanos, a estar con ellos. Yo recuerdo en alguna ocasión alguien me decía que en una reunión de jóvenes, un joven dijo, pues que él estaba en una reunión y dijo, oigan, fueron a comprar refrescos, ¿y si compramos también unas viñas? Y podría comentarles algunas otras cosas, hermanos, peores. Oremos por ellos. Y cuando sea el caso, en lugar de ceder a su invitación, a sus propósitos, es decir, de llevarnos a pecar, no nada más nos alejemos. Cumplamos con nuestra responsabilidad cristiana, cuál es exhortarlos con la palabra de Dios para que ellos mismos abandonen sus caminos de maldad. ¿Sí queda claro esto? Aléjate, pero primero cumple con tu obligación cristiana. Porque dice la palabra de Dios que cuando vemos a algún hermano cometer alguna falta, tú y yo que somos espirituales, debemos de exhortarnos con espíritu de mansedumbre, de restaurarlos con espíritu de mansedumbre, pero considerándonos a nosotros mismos, no sea que también nosotros seamos tentados. Y si ese hermano decide mantenerse en su camino, abiertamente dile, hermano, lo siento mucho, pero yo no puedo tener comunión contigo. Ya no eres bienvenido a mi casa, no me invites a la tuya, yo no voy a convivir contigo mientras tú no te alejes de ese camino de maldad, y te exhorto a que lo hagas también. Notemos lo que dice Pablo, hermanos, a los romanos. Romanos capítulo 6, versículo 11. Estamos diciendo que todos podemos vencer. Pablo dice, el espíritu de la ley del pecado el espíritu de vida de Cristo me ha librado. Pablo resultó un vencedor porque el Espíritu Santo dominaba cotidianamente su vida. Y nosotros, hermanos, por eso es que como cristianos no podemos darnos un recreo. No podemos irnos de vacaciones espirituales, no. Romanos 6, del 11 al 13. Voy a leer la palabra de Dios y dice así: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, es decir, en tus deseos excesivos por lo malo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, aquí voy a resaltar 4 ideas. En esta porción de la Biblia, en estos 3 versículos, hay por lo menos 4 ideas que quiero resaltar. 1, hermano, una pregunta. Escucha esto, una pregunta. ¿Qué puedes hacer con un muerto? ¿Puedes platicar? ¿Lo puedes invitar a comer a tu casa? ¿Te puedes ir de vacaciones con él? No, ya está muerto, ya no puedes hacer nada. Entonces lo que la palabra de Dios dice es: considérate muerto al pecado. Es decir, así como una persona muerta ya no puede hacer nada, si nosotros como cristianos dejamos de mirar, tomar, tocar, practicar el pecado, sí, ya va a llegar el momento en que no tendremos necesidad de practicarlo. ¿Sí nos damos cuenta? Dice, considérate como si estuvieras muerto. ¿Recuerdan aquel pasaje de la Biblia cuando Jesús dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar manco al reino de los cielos que con todo tu cuerpo al infierno? Si tus ojos te son ocasiones de caer, sácalos, porque... Y uno cuando lee esos versos dice: a ver, Señor, espérame. ¿Quieres que me saque los ojos y quieres que me corte la mano? No. Jesús dice: si tu mano es la que es ocasión de caer, vive como si no la tuvieras.
¿Podría yo coger de esta manera este micrófono si no tuviera la mano, hermanos? No podría. Dice, si esto es lo que me hace pecar, dice Jesús, vive como si no pudieras tomarla. Si lo que yo veo es lo que me hace caer, dice, vive como si estuviera ciego entonces. Es decir, voltea para otro lado, cierra tus ojos, no hagas eso. Esto es lo que Pablo está diciendo, considérate muerto al pecado. Pero dos, la segunda idea es, debido a que hemos nacido de nuevo, hay que considerarnos vivos, ¿para quién? Para Dios. Es decir, dejo de hacer aquello que no le agrada a Dios, pero como estoy vivo, dejo de hacer aquello que no le agrada a Dios, como si estuviera muerto, pero como estoy vivo para Él y por Él, hago voluntariamente lo que le honra. Por eso dice Pablo, usa tu cuerpo como instrumento de justicia. Hace poco una persona me decía, bueno, ¿cuándo me van a decir qué es lo que no puedo hacer en la iglesia? ¿Cuándo me van a decir qué es lo que tengo que dejar? ¿Cuándo me van a decir qué es aquello que ya no puedo hacer? Le dije, no, nunca. Dijo, pero es que yo sé que los cristianos no hacen cosas. Le digo, los cristianos, en la medida en la que dependemos de Dios, leemos la Biblia y nos damos cuenta que hay cosas en nuestra vida que no le agradan a Dios, voluntariamente decidimos, yo ya no voy a deshonrar a Dios con esto. Porque cuando un lugar está lleno de prohibiciones, son acciones que hacen ocultamente. Tú dile a tu hijo, y ay de ti si no entras a la escuela, ¿sabes qué va a hacer? No va a entrar. Porque el ser humano tiene como un chip que tú le dices no, y él dice sí. ¿A poco no? Somos rebeldes. Pero cuando voluntariamente nos rendimos a lo bueno, en este caso porque el Espíritu de Dios está en nosotros, nuestro cuerpo va a ser usado como instrumento de justicia. La tercera idea que hay en este verso es que Cristo, para que nosotros podamos vencer, para que el Espíritu Santo pueda actuar en nuestra vida, Jesucristo debe de ser realmente el Señor, el Rey de nuestra vida. No nada más nuestro Salvador, el Señor, el Rey de nuestra vida. Porque si Cristo no es el Rey de nuestra vida, según el versículo 12, ¿quién va a ser el Rey, hermanos? Vean en sus Biblias. Si Cristo no es el Rey de nuestra vida, entonces ¿quién va a ser el Rey de nuestra vida? El pecado. ¿Sí nos damos cuenta del extremo? Con Cristo no hay medias tintas. O estás con Él o no estás con Él. O decidimos que Él reine o reina el pecado. El Rey será el pecado y lo obedeceremos. Esto es increíble, hermanos. Esto significa que hay un momento en la vida del ser humano en el que pierde el control ante lo malo. Ya no puede dejar de pecar. Es cierto cuando alguien te dice, es que de verdad no puedo dejar de mentir. De verdad no puedo dejar de beber. De verdad no puedo dejar de drogarme. De verdad no puedo dejar de hacer lo malo. Es cierto. Porque él ya no tiene la voluntad. El pecado lo está gobernando. Y para que el pecado deje de gobernar su vida, ¿quién tiene que gobernarla, hermanos? Cristo, el Espíritu Santo. Es el que está gobernando nuestra vida, hermanos. ¿Cómo nos va en la batalla contra el pecado? ¿Estamos ganando o estamos perdiendo? 4. La cuarta idea. Para evitar ser gobernados por el pecado, no debemos voluntariamente usar nuestro cuerpo como instrumento de injusticia o de maldad. Hermanos, escuchen esto. Esto es muy importante. Ni Satanás, ni sus huestes de demonios tienen la capacidad de hacernos pecar. Es que yo caí porque el demonio de la ira, el demonio del enojo, no, eso no es cierto. Esas son excusas. Yo pequé porque el diablo me incitó. No. La Biblia dice que ni Satanás ni sus demonios tienen la capacidad de hacernos pecar. Lo único que puede hacer es tentarnos. La decisión es nuestra. Tenemos al Espíritu Santo para salir victoriosos. Vamos a ver 2 pasajes de la Biblia.
Romanos capítulo 12, versículo 21 para leer a Pablo, y Santiago capítulo 4, versículo 7 para leer lo que el medio hermano de Jesucristo dijo en la epístola que él escribió. Romanos 12, 21. Romanos 12, 21. Les agradecería que lean conmigo. Dice así la palabra de Dios. Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, ¿se puede vencer el mal? Sí. ¿Con qué? Con el bien. ¿Cuál bien? El bien que procede de Cristo. Santiago capítulo 4, versículo 7. Pero es que el diablo vino, el enemigo me atacó, el enemigo me hizo caer. A ver, espérame. Vamos a ver lo que Santiago capítulo 4, versículo 7 dice. Y vamos a ver que Santiago, el primer libro escrito del Nuevo Testamento, allá por el 45 después de Cristo, dice lo siguiente. Santiago capítulo 4, versículo 7. Me interesa que todos lo tengan allí, así que estoy haciendo el tiempo necesario. Estamos hablando de nuestra batalla con el pecado y estamos diciendo que todos podemos vencer. Santiago capítulo 4, hermanos, versículo 7. Voy a leer la palabra de Dios que dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y lean ustedes lo que dice después, y huirá de vosotros. Lo voy a leer de nuevo. Santiago capítulo 4, versículo 7. Lo voy a leer de nuevo despacio. Santiago 4, 7. Dice: someteos pues a Dios. Punto y coma. Resistid al diablo. Y, ¿qué dice? Huirá de ustedes. Pregunto, hermanos, ¿podemos hacer que el enemigo que nos tienta se vaya de nosotros? Sí. ¿Cómo? Resistiendo. ¿Y cómo podemos resistir? Sometiéndonos a Dios. ¿Y qué significa someterse a Dios? Depender del Espíritu Santo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por muy grande que sea la tentación, por muy difícil que sea la prueba, si me someto a Dios, si resisto, voy a poder vencer y el enemigo se va a ir de nosotros. ¿Qué hizo Satanás cuando tentó a Cristo? ¿Lo hizo pecar? ¿Con qué respondió Cristo? Con la palabra. Resistió y dice, lo dejó por un tiempo. Nos dejará por un tiempo y volverá, pero siempre que nos sometamos a Dios, a su Espíritu, podremos vencer. Vamos a regresar al primer verso que leímos para terminar en esta noche, en esta tarde, a Génesis capítulo 4, versículo 7. Quiero que te des cuenta que toda la enseñanza que hay al respecto procede de las palabras que Jehová le dijo a Caín. Qué maravilloso es ese verso entonces, que está en Génesis capítulo 4, versículo 7. Es el primer verso que leímos y llamé su atención únicamente a la primera parte. Ahora la voy a llamar a la segunda. Génesis 4:7. Si bien hicieres, es decir, si resistes, si corriges, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ya expliqué eso. Vamos a ver la segunda parte. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué significa esa frase? Dice el Señor: el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. No te dejes dominar por él, porque tú puedes vencer. Pregunta: ¿Caín podía vencer el pecado que lo acechaba? ¿Pudo no haber matado a su hermano? Pero voluntariamente decidió hacerlo. El mundo está mal, hermanos, porque Dios es malo, porque Dios lo ha descuidado. El mundo está mal porque el ser humano ha perdido la batalla contra el pecado. Porque el mundo no está buscando a Dios. El ser humano quiere depender de su fuerza, de su inteligencia, de su sabiduría, de su dinero, de su carrera, de su negocio, de sus fuerzas. Pero el hombre está perdiendo el dominio.
Pero Jehová le garantizó a Caín que podía vencer su enojo y abandonar la idea de venganza. Pero voluntariamente aquel hombre no lo hizo, terminó matando a su hermano. Pregunta, hermano, ¿cómo reaccionaremos nosotros en nuestra batalla contra el pecado? ¿Voluntariamente nos dejaremos dominar por lo malo o saldremos victoriosos? Conclusión. La batalla contra el pecado, hermanos, es imperceptible. A veces no te das cuenta. Hermanos, a veces no te das cuenta. Pero ve dónde pones tu mirada. Ve qué estás escuchando. ¿A dónde te están llevando tus pasos? ¿Qué estás tomando? No tengamos temor. Todos podemos vencer. Pero necesitamos orar fervientemente unos por otros. Especialmente por aquellos hermanos que están al frente, porque Satanás sabe que cuando alguien que está al frente cae, el daño es mucho mayor. Que Dios los bendiga, hermanos.